cuarto año de anestesia de la Universidad Militar C de San Rafael y el día de hoy vamos a revisar el tema de ecocardiografía transesofágica de rescate en cirugía no cardíaca. Entonces, para iniciar quisiera presentarles un caso clínico que fue publicado en el 2023. Se trata de una paciente femenina de 64 años con antecedente, pues con enfermedad con historia de dolor en flanco derecho asociada a hematuria, en la que fue diagnosticado un tumor de células renales derecho asociado a trombo en la vena cava inferior. Aquí a la derecha podemos encontrar entonces la imagen sagital de la tomografía. Como antecedentes, la paciente tenía hipertensión arterial manejada con amlodipino, y los paraclínicos preoperatorios no tenían, pues estaban dentro de parámetros normales. En la tomografía de abdomen se observaba una gran masa renal izquierda, heterogénea, compatible con un carcinoma de células renales, y adicionalmente se observaba un trombo de origen tumoral en la vena renal izquierda que se extendía hasta la unión con la vena cava inferior a nivel hepática e infrahepática. La paciente entonces fue programada para realización de nefrectomía derecha y trombectomía en vena cava inferior. Entonces, ese digamos que es el caso clínico sobre el que quería de pronto como aterrizar la charla. Y ¿por qué es importante el uso de la ecocardiografía transesofágica en cirugía cardíaca? Traigo dos estudios, uno del 2012 y otro del 2013, que básicamente lo que nos ayuda a explorar es cuál es la utilidad del eco transesofágico a manera de rescate en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica de origen no claro, digamos en el periodo perioperatorio, no solamente en el periodo intraoperatorio, sino también en la unidad de cuidados posanestésicos e incluso en la UCI. Este primer trabajo nos incluye 31 pacientes y básicamente lo que nos dice es que de esos 31 pacientes, en 16 pacientes, casi el 52% encontraron disfunción del ventrículo izquierdo, en el 29% disfunción del ventrículo derecho y ya en aún un menor porcentaje hipovolemia, anormalidades a nivel de la contractilidad, taponamiento cardíaco y embolismo pulmonar. Y que las cirugías que se incluyeron en el estudio fueron de todo tipo, incluyendo cirugías abdominales, torácicas, urológicas, vasculares, en fin. Entonces, esto, digamos, como ponernos en contexto para decir que cuál puede ser entonces el uso del ecocardiograma transesofágico en cirugía no cardíaca. Y este otro estudio que tiene, que incluyó más pacientes, que fueron más de 300 pacientes, que básicamente nos explica en qué momento de la cirugía se realizó el ecocardiograma. Entonces miren que en el 57% de los casos se hizo de manera intraoperatoria, pero en el 42% de los casos se hizo a nivel de la UCI. Entonces el diagrama de flujo que ellos utilizaron para incluir a los pacientes, entonces eran pacientes que fueron sometidos a cirugía no cardíaca, que tenían inestabilidad hemodinámica y que por lo tanto requirieron el ecocardiograma de rescate para poder hallar cuál era la causa de esa inestabilidad hemodinámica o del shock. Los puntos que ellos revisaron utilizando entonces el ecocardiograma fueron si había disfunción sistólica, del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, anormalidades de la contractilidad, hipovolemia o baja precarga. Eso digamos como por un lado. Y por otro lado se habían hallazgos sugestivos de taponamiento cardíaco, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o una anormalidad valvular severa. Lo importante de este trabajo es que adicionalmente nos habla de cuáles fueron los cambios en el manejo que se hicieron a partir de los hallazgos en el ecocardiograma transesofágico. Entonces, que no solamente fue con se producieron cambios con la administración de fluidos, sino también con medicamentos incluyendo inotrópicos, vasopresores, vasodilatadores inhalados, diuréticos e incluso cambios a nivel quirúrgico. Entonces,
las guías para realización de ecocardiografía transesofágica, dentro de las indicaciones para este procedimiento incluyen también entonces el uso intraoperatorio, y dentro de ese uso intraoperatorio entonces dice todas las cirugías que tienen, que son a corazón abierto, por ejemplo cirugías valvulares o de aorta torácica, en algunos procedimientos que incluyen bypass coronario, y en cirugía no cardíaca, que digamos que es el tema que nos atañe en este momento, en pacientes que tienen patología conocida o sospechada cardiovascular, y que el uso de esta ecocardiografía nos puede entonces impactar en los desenlaces. Dentro de las contraindicaciones absolutas para la realización del procedimiento, entonces vamos a tener todo lo que sea la patología esofágica, como por ejemplo tumores esofágicos, antecedente de divertículos esofágicos, antecedente de esofaguectomía, sangrado a nivel de tracto gastrointestinal superior o antecedente de perforación esofágica. Dentro de las contraindicaciones relativas, entonces vamos a tener antecedentes de radiación a nivel de cuello y mediastino, el antecedente de cirugía gastrointestinal, el antecedente reciente de hemorragia de vías digestivas, el esófago de Barrett, historia de disfagia, restricciones a nivel de la movilidad del cuello, hernias hiatales, que sobre todo las que son sintomáticas, la presencia de varices esofágicas, la coagulopatía, esofagitis y enfermedad por úlcera péptica. A grandes rasgos, quería como mostrarles cómo es la estructura de la sonda, pues para hacer ecocardiograma transesofágico, porque no es una cosa que nosotros usemos todos los días. De hecho, yo apenas ahorita que estoy en cardio, que estoy tratando de aprender a utilizar la sonda. Entonces, se trata de una sonda que pues evidentemente se implanta en el esófago del paciente, y que tiene, dependiendo del el nivel donde uno coloque la punta de la sonda, entonces nos va a ofrecer entonces una vista esofágica superior, una vista medio esofágica, una vista transgástrica y una vista transgástrica profunda. Eh, la sonda es larguita, y al final tiene entonces los cristales piezoeléctricos que van a permitir, digamos, observar las estructuras. Tiene movimientos de derecha a izquierda, y adicionalmente en la punta va a permitir entonces un movimiento de anteflexión y de retroflexión, que nos va a permitir realizar entonces digamos, las ventanas que ya vamos a revisar. Adicionalmente tiene, además de ese movimiento de anteflexión y retroflexión, nos va a permitir entonces hacer un movimiento rotatorio sobre el mismo eje de la sonda, para poder establecer grados de 0 a 180, que también entonces nos van a ayudar con las ventanas que vamos a realizar. Entonces, esta otra guía nos dice, pues nos explica cuáles son las ventanas básicas en ecocardiografía transesofágica, que ya las vamos a revisar entonces más detenidamente cada uno. Entonces, esta es la primera vista, que es la medio esofágica, recordando. Sandra, una cosa, y es la ecocardiografía de rescate. Pues sí es muy bien todo lo que tú has dicho, pero la ecocardiografía de rescate le aplica a todo paciente con una inestabilidad hemodinámica en la cual sospechemos eh, que la ventana transtorácica o tal vez un focus cardíaco, eh, llámese protocolo FATE, o cualquier otro, no sea tan fácil de hacer, porque en ese paciente la ventana acústica es muy mala, porque la posición quirúrgica del paciente es difícil, llámese cirugía de tórax, cirugía en decúbito prono, cirugía en decúbito lateral, obesidad extrema, mórbida, EPOC y asma, eh, donde realmente, o el campo quirúrgico que lo dificulte. Sí. Entonces, hacer un focus cardíaco va a ser muy difícil. Uh-huh. Eh, entonces, colocar la sonda del eco transesofágico hace 10 años por un anestesiólogo general era algo impensable.
Hoy en día, yo creo que los que rotan en cardio en la Colombia pasarán en su rotación de 2 o 3 meses la sonda todos los días. Todos los días pasan sonda, ¿sí? Prácticamente estamos hablando de que hacen una evaluación ecocardiográfica guiada pues, por el instructor unas 40 veces, 50 veces, por poquito. Ujú, Entonces, si ustedes se ponen a mirar, eh, ustedes, como anestesiólogos generales que han rotado ya recientemente, pueden poner una sonda y fácilmente eh, diagnosticar lo que Sandra les va a decir que es lo que tenemos que encontrar. Es un rescate. ¿Rescate para qué? Para encontrar el 90% de los problemas de inestabilidad hemodinámica que causa el sistema cardiovascular. Básicamente es descartar si contrae bien, no contrae bien, si está hipovolémico, si está taponado o si los dos ventrículos tienen una mala relación el uno con el otro, ¿sí? Y en ujú, ese 90% pues ya hemos identificado posiblemente cuál es la causa o descartado lo que más probablemente pudiese ser. Nos queda ese 10% que Sandra nos va a explicar ahorita a qué se puede ver y que ya definitivamente la causa del sistema cardiovascular no sea el sistema cardíaco, sino ya meramente la parte posiblemente vascular periférica. ujú, Pero es un examen diseñado para que una persona que ya ha visto, a, se ha entrenado durante su rotación o ha tomado un curso externo, pueda poner la sonda, obviamente descartando las eh, contraindicaciones absolutas y puede identificar lo que tenemos que ir al punto. En cuestión de 5 minutos, les aseguro que van a saber cuál es el problema o van a saber probablemente en el 90% de los casos qué es lo que seguramente tiene tan mal el paciente si la causa es cardíaca. ¿Listo? Entonces, es de mucha ayuda. No le tengan miedo a pasar una sonda. Y tres, la ventana que se logra, pues obviamente es muchísimo mejor que la ventana de un POCUS, porque entonces, listo, yo hice el curso de POCUS, lo tengo ahí, me sé las ventanas súper bien, me sé todo, pero ups, el paciente es una columna. Ups, el paciente es una cirugía de tórax, está en decúbito y tiene una toracotomía. Ups, el paciente es un obeso mórbido o tiene un EPOC y no logró ver nada. Ups, es una laparotomía exploratoria grande y meter ahí la mano es difícil. Dificultades técnicas y desventajas que tiene el transtorácico respecto al transesofágico. Y pues tenemos el equipo, tenemos la sonda de la piena cardiología, ahí está, ¿sí? Entonces es una herramienta que podemos utilizar sin tanto miedo eh, y la ventana de lo que ustedes van a ver es muchísimo mejor que lo que se ve en un poco cardíaco transtorácico. Entonces, este es básicamente el POCUS del transesofágico. Se llama ecocardiografía transesofágica de rescate y resume unas 4 o 5 ventanas donde es lo que yo tengo que ver. Así como en el focus transoráfico yo tengo el paresternal eje largo, el corto, el apical 4 cámaras y el subsifoideo, aquí tengo también 4, máximo 5 camaritas donde yo sé qué es lo que voy a descartar y qué es lo que quiero ver. Entonces es el mensaje para la introducción de la indicación, ¿sí? No es el que tenga inestabilidades de entrada o el alto riesgo, que es muy válido, sino el que lo presente ya, ¿sí? Una cirugía hepática, de esas que hace Padrón grandísima, con la paratomía inmensa, con el campo corrido hasta el cuello, con ese separador gigante, la hepatectomía, con un trombo de cava, bueno, en fin, muchas cosas y se inestabiliza y sí sangra, pero no me corrige. Ahí hacer el focus con el transtorácico es complejo, es difícil técnicamente, logísticamente es difícil y no voy a poder ver también qué es lo que yo quiero ver. La herramienta transesofágica cabe muy bien ahí, entonces ahí es perfecto y voy a poder ver con mejor detalle, mejor ojo. Entonces sigue tal.
Listo. Entonces, hablando entonces un poco de las ventanas de, bueno, como para terminar la parte de introducción que decía el profe, voy a hablar inicialmente de cuál va a ser la evaluación cualitativa con el POCUS transesofágico. Que como hablábamos, eso descarta más o menos como el 90% de las causas que pueden estar, pues, o sea, que pueden producir ese shock o esa inestabilidad hemodinámica en el paciente. Hay otras mediciones cuantitativas que voy a decir muy rápidamente al final, que también nos pueden servir para orientarnos, sobre todo cuando no hay claridad en el diagnóstico, pero a grandes rasgos, la evaluación tiene que ser evaluación cualitativa porque todo, pues, el paciente está choqueado, entonces lo que necesitamos es identificar rápidamente la causa para poder entonces establecer una ruta de manejo. Entonces, en cuanto a las ventanas, la primera ventana que vamos a revisar y tal vez es de la que más podemos sacar información y de las más fáciles de hacer es la ventana medio esofágica de 4 cámaras. Entonces, a diferencia de, digamos, cuando uno hace el transeso en transtorácico, uno ve el corazón al revés. Cuando uno está haciendo el eco transesofágico, se ve el corazón, pues como en realidad se encuentra ubicado. Entonces, acá uno lo que coloca es la sonda, la avanza hasta que se vea entonces esta ventana y deja la graduación a 0 grados. Entonces, esta ventana nos va a permitir evaluar las 4 cámaras del corazón, tanto el tamaño de las aurículas, el tamaño de los ventrículos, revisar a ver si hay trastornos de la contractilidad a nivel de la pared de ambos ventrículos, mirar patología valvular y revisar también si hay taponamiento cardíaco informa entonces de derrame pericárdico. Entonces esta va a ser la medio esofágica, 4 cámaras. Entonces acá hay videos de cómo se ve más o menos cada ventana. Entonces, luego de que nosotros estamos en la ventana, en la mesoesofágica de 4 cámaras, movemos la angulación a 90 grados y eso nos va a dar el medio esofágico 2 cámaras. Eso nos va a permitir hacer, digamos, como una evaluación de, además de una pared adicional, del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda y que también nos va a permitir entonces revisar más específicamente, digamos, la parte izquierda del corazón y la válvula mitral, como entonces lo está. Devuélvete al 4 cámaras. Sí, Entonces, para hacerlo simple y sencillo, entonces si ustedes ven esa imagen que corre el video de Sandra, ustedes van a ver lo primero, si quieres déjalo corriendo seguido. Eh, ¿Cuál es el ventrículo más grande y más predominante? Es el izquierdo. Entonces, esa relación anatómica del izquierdo versus el derecho que uno aprende en el primer semestre de medicina, que le dicen que siempre el izquierdo, en anatomía, el izquierdo es más grande que el derecho, pues el izquierdo es 2/3 partes más voluminoso, ¿sí? Más grueso en sus paredes, ¿sí? Y de mayor dimensión que el derecho. Y otra cosa que si ustedes ven ahí, el ápex, que muchas veces, y siempre debe ser así, el ápex es predominantemente izquierdo, ¿sí? En el momento en que yo vea que esa relación no se cumple, tengo un problema. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que yo vea que el ventrículo derecho es igual o más grueso que el izquierdo, igual o más voluminoso que el izquierdo, igual o más grande que el izquierdo, y el ápex no es únicamente izquierdo, sino es más de derecho que izquierdo, tengo un problema. ¿Qué problema va a ser? Pues tengo un problema que repercute sobre cavidades derechas, ¿sí? Puede ser que se origine en la vasculatura pulmonar, puede ser una cardiopatía congénita, puede ser una valvulopatía del sistema derecho, ¿sí? Pero tengo un problema, puede ser un embolismo, ¿sí? Entonces, que tengo un problema sobre las cavidades derechas, tengo un problema sobre las cavidades derechas. Me toca investigarlo con un examen más a fondo y correlacionarlo con la historia clínica del paciente. ¿Listo? Ese es el primer dato que ustedes tienen que ver subjetivamente. ¿Cómo es la relación de los dos ventrículos? ¿Cuál es el normal? ¿Cuál es la relación normal? Y si me salgo de la relación normal, ¿por qué el derecho está igual o más grande o más grueso que el izquierdo? O está más dilatado. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. ¿Cómo es la relación de los ventrículos? Solamente viendo esa ventana en 4 cámaras, sin hacer ninguna otra maniobra
de examen Doppler, ni Doppler color, ni Doppler pulsado, solamente con ver cómo se comportan los dos ventrículos. Dos, solamente con ver los ventrículos puedo saber problemas. Por ejemplo, el izquierdo siempre es como un cono. Ustedes ven que es como una V, siempre es un cono. En el momento en que esa punta del ventrículo, ese apex, sea una esfera, sea algo bien abombado, tengo problemas del izquierdo, está dilatado por alguna razón. ¿Sí? Ahí ya solamente anatómicamente y subjetivamente puedo adquirir una información muy valiosa. Dos, si yo veo que las paredes, tanto del izquierdo como del derecho, en cada latido, en cada sístole, se adosan, se pegan, se besan los músculos papilares y se pega una pared con la otra, pues sabemos que el volumen dentro de esas cavidades está muy bajo, signo 100% seguro de hipovolemia, ¿sí? No hay que hacer ninguna otra prueba. Y sí, usted puede tener PVC de 12 y tener una cavidad eh, intraventricular totalmente vacía. ¿Listo? Entonces, ahí uno va adquiriendo información solamente con ver esa cámara. Puede tener información de cómo se contrae un ventrículo, ¿sí? Si se está engrosando o no se está engrosando durante la sístole, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver ahí en el video. Se engrosa, no se engrosa, si se mueve o no se mueve, ¿sí? Fácil. ¿Listo? Incluso ahí ustedes alcanzan a ver los dos ojos del pericardio. Pericardio visceral, pericardio parietal. Pericardio visceral, también llamado epicardio, y pericardio parietal, pericardio. ¿Sí? Dice, debe haber un mínimo de líquido ahí, pero si hay un líquido abundante, hasta cualquiera se da cuenta que hay un problema de derrame y que si repercute sobre cavidades derechas, hay taponamiento. Entonces, solamente con una imagen, con meter la sonda al esófago medio y adquirir una buena calidad de imagen de la ventana, que no es difícil adquirir la calidad respecto a un transtorácico, usted ya tiene información de, uno, tengo una relación entre los dos ventrículos normal o anormal. ¿Listo? Y si la tengo normal, eso es porque el derecho está mal. Y tengo un problema sobre cavidades derechas y probablemente el origen del choque y la inestabilidad sea sobre cavidades derechas. ¿Sí? Dos, ¿se contrae o no se contrae? Tres, ¿está hipovolémico o no está hipovolémico? Y cuatro, ¿está taponado o no está taponado? Con esas cuatro preguntas que ustedes se responden, seguramente van a resolver el 90% de los problemas. Entonces, el resto de las ventanas es complementar y concatenar esa información que yo ya vi desde el principio. Y aquí no ha pasado más de un minuto desde que ustedes ponen la sombra y empiezan a hacer la valoración subjetiva hasta ahora. Entonces, Sandra nos va a ir haciendo un recorrido por todas las ventanas para que empecemos a concatenar todo eso. Sí, Listo. Entonces, acá tenemos entonces las dos cámaras, que entonces es la misma medioesofágica. Desde las cuatro cámaras avanzo a 90 grados y me da entonces las dos cámaras para ver entonces las cavidades izquierdas. Y la siguiente entonces es, a partir de esa, pasamos a 130 grados y lo que vamos a ver es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, que se llama, sería entonces el medio external, eje largo. Acá entonces lo que vamos a observar es el tracto de salida junto con la válvula aórtica y lo que compone entonces la salida de la válvula aórtica, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá entonces se pueden valorar tanto la válvula mitral junto con la válvula aórtica, y también nos sirve para verificar, digamos, trastornos a nivel de la contractilidad. Entonces, ahí en la medio external tendríamos entonces esas tres ventanas, cuatro cámaras, dos cámaras y el eje largo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ya devolviéndonos un poquito, digamos, en la medio external, pero la visión de la válvula aórtica, pero desde el eje corto. Entonces lo que vamos a hacer es que del medio external donde vimos en el cuatro cámaras, salimos, digamos, retiramos un poquito la sonda del eco y vamos a revisar
cuál va a ser entonces la anatomía de la válvula aórtica. Entonces acá en el video, más o menos a 60 grados, es entre 60 y 60 grados. Entonces acá vamos a ver la válvula aórtica, que usualmente, pues que debería ser entonces una válvula trivalva. Vamos a ver entonces la aurícula derecha, en la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Por ejemplo, nosotros en cardio podemos ver incluso cómo pasa el catéter de Swan-Ganz hasta la arteria pulmonar a través de esta vista. ¿Y qué nos sirve también? Es importante, por ejemplo, la parte del ventrículo derecho que tú tienes ahí. Este ventrículo derecho, si tú lo señalas ahí, dale correr el video, es toda esa cavidad. El ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, se contrae diferente. El ventrículo izquierdo se contrae desde el ápex hasta su tracto de salida, es decir, desde la puntica del ápex, que es como un cono, y se va enrollando y se va haciendo como una especie de torbellino, por así decirlo, desde el ápex hacia el tracto de salida, y así es que se expulsa la sangre del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene una diferencia enorme. El ventrículo izquierdo se contrae como un intestino, tiene un movimiento peristáltico. Entonces, donde Sandra ubica la válvula tricuspidea, que ustedes la ven ahí, ¿sí? Este es el tracto de entrada, ¿sí? Después, ahí, la primera contracción es como se mueve hacia la pared libre, que es toda la mitad del ventrículo, señala la Sandra, Acá. ¿sí? Y esa es la pared libre. La pared libre del ventrículo derecho es la pared más grande que existe del ventrículo derecho. Él tiene tres paredes, la anterior, la pared libre o lateral y la pared posterior. La pared libre o lateral es aproximadamente el 70% de su masa ventricular. Y esa es la que se va a contraer bien o contraer mal cuando yo tengo un infarto del derecho o cuando yo tengo una embolia aguda que veo que no se contrae nada, ¿sí? Entonces, esa pared, ese movimiento de esa contracción es sumamente importante. Si esa pared, como ustedes ven, miren que en la sístole del derecho, esa pared se engrosa y se acerca hacia la válvula aórtica, eso es un signo de que se está contrayendo bien. ¿Listo? Y la última parte en contraerse es lo que queda cerquita de la válvula pulmonar, que es el tracto de salida. Ahí uno lo ve como un movimiento uniforme, como si se contrayeran las dos al tiempo, pero en los estudios de resonancia de hace muchos años, ¿sí? Se ha detectado que el movimiento es peristáltico, que en cuestión de milisegundos, que no es tan perceptible para el ojo humano, se contrae primero el tracto de entrada, después esa pared libre y después el tracto de salida. ¿Listo? Eso hace que uno, las medidas que tenga para valoración de la función ventricular derecha sean diferentes a las izquierdas. Pero aquí lo que nos atañe es mirar cómo se contrae esa pared libre. Es decir, que se engrose ese pedacito y que se acerque hacia la válvula aórtica, haciendo que ese espacio de, el volumen intraventricular disminuya notoriamente durante la sístole, ¿sí? Entonces uno ya se va dando cuenta de algo, que uno, sin hacer un método ecocardiográfico de medición de la sístole, uno sabe que si el ventrículo tiene buen volumen al final de la diástole y con la sístole se chocan bien las paredes hacia el centro y se desocupa bien el ventrículo al final de la sístole, es porque yo estoy evacuando casi todo el volumen. Eso quiere decir que estoy contrayendo bien. Pero si mi diástole es muy parecida en volumen a la sístole, pues no estoy inyectando nada y finalmente la contracción muy seguramente es muy mala. Y la fracción de eyección seguramente también. Entonces, ese es un signo aquí para ver cómo se le contrae ese ventrículo derecho. ¿Listo? Aparte de lo que ya dijo Sandra de la válvula aórtica. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, esta va a ser, digamos, como, pues, estas son como visiones adicionales que van a ser las ventanas para revisar la aorta ascendente. Siempre hay limitaciones en el eco transesofágico, pues por la disposición de la aorta ascendente para revisarla, pero más o menos desde donde uno ve el eje corto de la válvula aórtica, se avanza hasta 100 grados y uno puede ver entonces la aorta ascendente. Esto es útil, sobre todo cuando uno va a revisar que no hayan disecciones aórticas, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el hecho de que no aparezcan en esta ventana no, digamos, quita el hecho de que no haya una disección, porque como les explico, por la disposición de la sonda y de la aorta,
ascendente, entonces es difícil ver, digamos, todo el arco aórtico en toda su extensión. Ahí está el videito. El, el, eh, entre los problemas, el 80-90% de los problemas que ustedes encuentran de inestabilidad de origen cardíaco en el ecocardiograma de rescate son, uno, la hipovolemia, dos, la mala contractilidad de alguno de los dos, tres, problemas de interdependencia ventricular, sobre todo con problemas sobre el derecho, y cuatro, el taponamiento. Entonces, ese 10 a 15% restante, ahí se encuentran los problemas de las válvulas y las disecciones. Entonces, examinar la aorta torácica descendente, ahí es importante para descartar o no que no tenga un flap de disección. Listo, sigue. Listo. Y esta otra visión que entonces sería, volvemos entonces al medio esofágico y sería entonces la visión bicava. Entonces, esta, Visión no. perdón, la ventana bicava. Entonces, Realmente la nomenclatura es, algunos le llaman ventana. mm, Si uno es eh, papista, ventana es la calidad de la imagen, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad de la ventana acústica. Vamos a hablar de vista, ujú, ¿sí? En esta vista voy a ver esto. listo, ¿Listo? listo, sí, señor. Entonces, en la vista bicava, entonces podemos mirar cómo se coloca entonces una guía a través de venosa central para guías de procedimientos y también es posible mirarla como para respuesta a administración de fluidos. Entonces, desde la medio externa vamos a ir a 100 a 120 grados y esa sería entonces la vista bicava. Y acá entonces, bueno, es más o menos lo que ya habíamos revisado en la medio esofágica, pero acá entonces lo que vamos a revisar más bien es el tracto de salida del ventrículo derecho, tanto el de entrada como el de salida, para revisar entonces la tricúspide y la válvula pulmonar, que sería más o menos desde la aorta, el eje corto de la válvula aórtica a 60 grados, un poquito más arriba del medio esofágico. Que va a ser entonces a nivel transgástrico, entonces avanzamos un poco más la sonda y ahí lo que vamos a tener es un eje corto del ventrículo izquierdo. Entonces ese eje corto nos va a poder observar los músculos papilares, va a ser la vista medio papilar, el eje corto medio papilar, y que también nos va a permitir mirar entonces cuál va a ser la funcionalidad del ventrículo izquierdo, el tamaño, anormalidades a nivel de la contractilidad en las paredes y revisar también si hay derrame pericárdico. Entonces esa va a ser a 0 grados en la visión transgástrica. Y esta que va a ser entonces de la aorta descendente, que como explicaba el profe, también va a ser en un porcentaje muy pequeño, causa inestabilidad, pero que aquí lo importante es revisar a ver si encontramos algún flap de disección relacionado entonces con disección de la aorta descendente. Ahí está el video. Esto que vemos acá entonces sería la aorta descendente. Bueno, esa sería entonces en el eje corto y en el eje largo es luego entonces de observarla en el eje corto, avanzamos a 90 grados y ahí también entonces podemos revisar la aorta descendente. Entonces, los estudios que les había comentado anteriormente hay digamos una gran cantidad de protocolos que le sirven a uno para revisar, digamos como para hacer el eco de rescate. Pero aquí, ¿Tienes ahí la del transgástrico? sí señor, ya la devuelvo, esta. Eso. Entonces, este transgástrico es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a seguir evaluando las mismas cuatro cosas que venía evaluando antes, ¿sí? Ustedes ven aquí, si quieres correr el video todo el tiempo, ustedes ven aquí que están los dos músculos papilares. Si yo veo que los dos músculos papilares se adosan y se besan entre sí, el kissing muscle, tengo la cavidad vacía, ¿sí? Pero entonces por allá hay una monitoría de PVC que dice 15 o 12 de PVC. Los valores de PVC son inciertos y las presiones de llenado en ventrículos a veces hipertróficos o en problemas del ventrículo derecho son falsamente altas, ¿sí? Y el ventrículo puede estar seco, ¿ok? Entonces, esa evaluación del volumen intracavitario es muy importante. Dos, ¿qué es contractilidad? Yo cómo sé que un ventrículo contrae bien o no contrae bien. Dos criterios fáciles para este ejercicio. Uno,
el ventrículo es delgado en la diástole, pero cuando va a haber la sístole, el ventrículo se engrosa casi el doble. Hay un grosor aumentado casi el doble durante la sístole, ¿sí? Hay un ejemplo burdo y digamos que hasta chiste malo podría ser, y es que lo comparan con los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y es que se llena de sangre, se llena de sangre, se engrosa para poder eyectar, y eso pasa en la sístole, mientras que en la diástole se adelgaza. Ese engrosamiento es lo que yo tengo que ver que ocurra en cada porción de esas paredes, que ocurra en el lado izquierdo, en el lado derecho, en la de arriba o en la de abajo, no tengo que ver nada más. Y que cuando se engrose ese ventrículo, ese movimiento, esa pared se vaya hacia el centro, no se vaya para un lado o para afuera, ¿sí? Eso es contraer bien, engrosamiento sistólico y que ese movimiento de esa pared se vaya para el centro. De esa forma, uno puede verificar que el volumen que hay en la diástole es muy diferente al de la sístole, ¿sí? Ejemplo, tengo una mala función ventricular izquierda. No ocurre engrosamiento sistólico, no ocurre movimiento de esas paredes hacia el centro. Luego, mi volumen en la diástole es muy parecido al volumen de la sístole porque no eyecté nada. Fácil, fracción de eyección es volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre el volumen de fin de diástole. Si yo no desocupé el ventrículo porque no contraje nada, pues la fe iba a ser 10%, a lo mucho, ¿sí? Pero si yo tengo muy buena contractilidad, pues el volumen que yo voy a inyectar hasta el final de la sístole es bastante. La diferencia entre esos dos volúmenes va a ser notoria, la fracción de eyección es buena, pero la fracción de eyección es una medición, ¿sí? Más avanzada, ¿sí? Con el método de Simpson, pero es de volúmenes, finalmente son volúmenes. No están mirando el engrosamiento. Pero acá lo que queremos ver subjetivamente es, ¿contrae bien o no contrae? Dos, ¿qué más estoy viendo ahí? El kissing mode. ¿Hay kissing mode o no hay kissing mode? ¿Tengo hipovolemia o no tengo hipovolemia? Tres, ¿cómo está la pared septal de ese ventrículo izquierdo que está pegada al derecho? ¿Está rectificada o está desplazada hacia la izquierda? Es decir, ese ventrículo derecho está más grande en ese momento que me empuja la pared del septal hacia el lado izquierdo y me aplasta, me comprime la cavidad izquierda. Es decir, esa interdependencia de la que ya hablamos está alterada o no. Y cuarto, vemos ahí usualmente el derecho estar muy parecido a lo que yo veo en una ventana subxifoidea y es como está pegado al hígado y obviamente a las hojas, eh, en la cual hace como una triple banda fibrosa de hojas aponeuróticas. Uno, la cápsula del hígado, dos, el diafragma y tres, el pericardio. Si yo tengo un derrame pericárdico, voy a ver la diferencia de líquido entre esas tres y el epicardio. Entonces va a ser muy fácil valorar si tengo un taponamiento ahí o no. Entonces, lo que he estado viendo en el esófago, en el esófago medio en cuatro cámaras, en el dos cámaras, en el eje largo, ¿sí? Y posteriormente paso la sonda hasta el estómago, pues voy a concatenar y a hacer una consecución de imágenes en la cual probablemente vea lo mismo, el mismo problema en todas. Ahora puedo tener un problema eh, o dos problemas de choque. Puedo tener un problema de que el ventrículo sea malo y aparte todo esté hipovolémico, o que el ventrículo derecho o izquierdo estén contrayendo mal y aparte todo esté taponado, ¿sí? O que en la cirugía de Padrón se me subió un trombo, eh, no sé, porque tiene un tumor renal o tiene una trombosis dado la falla hepática y se subió esa vaina o tengo un hepatocarcinoma, hizo una trombosis, se me subió hacia cavidades derechas y me embolizó y el derecho se dilató, pero aparte todo estoy hipovolémico, porque como a él le gusta que sangren y dejarlos con PDC de cero, ¿sí? Entonces aparte de embolia, estoy hipovolémico, entonces más se tumba el gasto cardíaco. Entonces, puedo tener dos problemas en un solo paciente o varias causas de choque en un solo paciente. Por eso es importante valorar varias ventanas y concatenar la información que obtengo en una, en la dos, en la tres y en la cuatro. Sí, Listo.
bueno, entonces esto era lo de la aorta. Y les decía que entonces hay diferentes como formas de revisarlo y diferentes órdenes también en que se revisa. Pero a grandes rasgos, entonces las primeras ventanas que vamos a hacer van a ser las ventanas medioesofágicas y luego vamos a revisar entonces el tema de subimos o bajamos para revisar entonces el eje corto de la válvula aórtica, el tracto de salida y de entrada del ventrículo derecho, y ya más adelante entonces en el transgástrico, digamos, mirar entonces finalmente la contractilidad y los músculos, la vista medio papilar del ventrículo izquierdo. Esto digamos que básicamente es los trabajos que les mostré anteriormente, cuál era el orden de las visiones, como para mostrarles que hay diferentes como esquemas en los que uno puede hacer las vistas, pero que básicamente todo va a revisar o va a consistir en todas esas ventanas. Nosotros clásicamente clasificamos el shock en 4 tipos, entonces el shock cardiogénico, el shock obstructivo, el shock hipovolémico y el shock distributivo. Esa, digamos que ahorita hay otras formas adicionales, sobre todo basadas también en POCUS, que nos permiten clasificar el shock incluso por fenotipos, dependiendo de los hallazgos en el POCUS. Pero una de las cosas importantes que de pronto no va a tener solamente el análisis, por ejemplo, de la onda de control de pulso o el análisis de la PVC, que nos va a brindar el ecocardiograma transesofágico, por ejemplo, es poder diferenciar en cuanto al shock obstructivo, si se trata de un shock obstructivo por un taponamiento cardíaco o si se trata de un tromboembolismo pulmonar. Entonces esa va a ser, digamos, como algunas de las cosas que va a tener también, que va a ser una ventaja frente a los otros tipos de monitorización y sobre todo en el escenario pues de la inestabilidad hemodinámica que nos va a permitir o que nos va a ofrecer el ecocardiograma transesofágico. Adicionalmente, por ejemplo, en escenarios en el shock distributivo, como por ejemplo el paciente séptico, que también puede cursar con, digamos, con shock cardiogénico, que hay algunas mediciones que también nos pueden ayudar a saber si el paciente se beneficia más de inotrópicos o si el paciente se puede beneficiar más de vasopresores o con manejo con líquidos. Entonces, básicamente, pues nosotros nos planteamos el paciente, a partir de la historia clínica del paciente nos generamos, digamos, como una hipótesis y a través de la ecocardiografía, entonces vamos digamos, como a probar esa hipótesis. Entonces, básicamente, este artículo lo que dice es que el choque se puede deber a 2 cosas, una falla en la bomba o una falla en la presión arterial media. Entonces, la falla en la bomba puede ser entonces por trastornos a nivel del ritmo cardíaco, la contractilidad, cor pulmonar agudo, disfunciones valvulares o a nivel de shock obstructivo por tamponamiento cardíaco o por pericarditis constrictiva o por disección aórtica. Y todo lo que tiene que ver entonces con presión media baja, que entonces puede ser por el lado entonces de la hipovolemia, que digamos en el escenario quirúrgico es detener el sangrado y administrar entonces fluidos o hemoderivados, dependiendo del caso que sea el paciente, o un shock distributivo por vasodilatación, que entonces ahí la respuesta sería administrar entonces vasopresores. Recientemente se describen 4 fases en el tratamiento del shock del paciente, entonces va a ser la fase de reanimación o salvamiento, la optimización, la estabilización y el desescalamiento. Importante es que nosotros con el eco transesofágico entonces vamos a trabajar sobre todo en la fase de salvamento, que va a estar encaminada a la identificación de cuál va a ser entonces esa causa del shock. Entonces van a haber 4 causas principales que van a ser las críticas que van a matar al paciente rápidamente. Entonces el taponamiento cardíaco, la obstrucción dinámica del tracto de salida, el neumotórax a tensión, que bueno, eso lo hacemos con POCUS transtorácico, y adicionalmente entonces la falla valvular catastrófica, ya sea por insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Ya más adelante, entonces, vamos a revisar, como decía el profe, la hipovolemia, las fallas en la bomba, en la contractilidad, ya sea el ventrículo izquierdo o el derecho, y finalmente, si se trata entonces de un shock distributivo, si no encontramos nada de las cosas anteriores en el examen que hacemos. Ese choque distributivo finalmente es prácticamente descarte. Entonces, si ustedes, digamos, hicieron el examen, van 5 minutos y ven que la contractilidad es buena, de hecho se mueve un poco más de lo normal,
hay una hipovolemia que están corrigiendo, pero a pesar de que se llenan las cavidades y ya le empezaron a corregir, el paciente sigue en estado de choque macrohemodinámico, ¿sí? 3, no está taponado. 4, el derecho con relación al izquierdo se ven bien. Y quinto, en ese 10% no está con disección o con un problema grande de las válvulas. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué sigue choqueado? ¿Sí? Entonces ya pueden complementar la valoración hemodinámica con una herramienta no ecocardiográfica, ya sea porque están midiendo resistencias vasculares sistémicas, tienen diferencia entre la PVC y la presión arterial media, es hipotenso, y la NOXA es pues que el paciente tal vez está en un choque distributivo, entonces el choque distributivo muy seguramente va a ser de descarte cuando ya no encontraron causas grandes de inestabilidad de origen cardiovascular. ¿Listo? Entonces por eso está al final de la flecha, porque ya cuando hemos descartado lo anterior, muy seguramente lo que nos queda es pensar que el paciente está en un choque distributivo, ya sea de origen anafiláctico, de origen séptico, o si la noxa es de un trauma, pues pensar en choque medular. ¿Listo? Listo. Entonces hay como, empezando como por las cosas que pueden ser más frecuentes dentro desde el punto de vista quirúrgico, pues que es el que nos atañe. Entonces en este video vemos cuál va a ser la diferencia. Como les decía, esto es, este no me cogió bien. Digamos, como muy cuantitativa de cómo va a ser, digamos, la diferencia entre cómo se mueve un ventrículo en la vista transgástrica en el eje corto del ventrículo izquierdo cuando está normovolémico y cuando está hipovolémico. Entonces, ahí perdón por el video que no me quedó bien, pero básicamente lo que va a tener es el kissing ventricular del que hablaba el profe. Entonces, que se adosan las paredes del ventrículo y lo que significa es que le falta precarga entonces a ese ventrículo para lograr entonces un buen volumen sistólico. Entonces, se va a observar disminución del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, se puede ver hiperdinámico o normal, y aquí hay una limitación, sobre todo en los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, en los que uno puede observar o dilatada, en los que de pronto los cambios relacionados con el choque hipovolémico no van a ser tan vistosos como por ejemplo en un corazón normal. Entonces, esa digamos que es una salvedad en la que uno, sobre todo en la vista transgástrica, que por el grosor de las cavidades, sobre todo en los pacientes con hipertrofia ventricular, es posible que no se observe bien, digamos, como ese cambio en la movilización del ventrículo. En cuanto al shock distributivo, entonces esta va a ser la visión transgástrica. Entonces, como decía el profe, incluso puede ser, digamos, este ejemplo es de un paciente con un shock anafiláctico al que ya se le administró adrenalina. Entonces es un paciente que persiste hipotenso y que está hiperdinámico el corazón por la administración de la adrena y que no mejora el shock, entonces que requiere de alguna otra intervención. Entonces, en el shock distributivo, antes de que se presente entonces la falla de la bomba, lo que se va a observar es un corazón hiperdinámico. Entonces, ya hablando, digamos, de las causas específicas que podemos ver relacionadas con el corazón. Entonces, acá en este video vamos como para poder ver de manera cualitativa cuál va a ser la diferencia, entonces, la función de un ventrículo izquierdo normal y cómo va a ser entonces con falla izquierda. Entonces, esta va a ser una vista transgástrica de los músculos medio papilar y ese va a ser un ventrículo normal. Entonces, fíjense cómo no se, digamos, no hay acortamiento entonces de las fibras, o sea, no se acercan las fibras del ventrículo al centro, y eso entonces nos habla de que tiene, además de una pobre fracción de eyección, que hay problemas entonces en la contractilidad del ventrículo. Entonces esto, en esta visión ya nos estaría hablando de que a nivel cualitativo, de que va a haber entonces una falla a nivel izquierdo. Este que es en el medio esofágico en 4 cámaras, entonces este va a ser, digamos, como un corazón normal en el que se mueven apropiadamente todas las paredes del corazón, y en este que vamos a ver entonces un corazón que ya no va a estar como el conito que nos hablaba el profe, sino que va a estar como una bolsita, va a estar un corazón dilatado en el que no se mueven bien sus cavidades, y que más o menos nos puede hablar a nivel cualitativo de cuál va a ser entonces la fracción de eyección de este paciente. Entonces, acá solamente viendo cambio del volumen de las cavidades izquierdas,
de una fase a otra, entonces uno puede decir que por lo menos acá tiene una FEBI por lo menos del 60%, y acá en donde no se observa cambio en esas cavidades, entonces puede ser una FEBI que está entre el 20 y el 30%. Acá, entonces ahora vamos a hablar, todo esto que vamos a hablar es cualitativo y ahorita miramos las medidas cuantitativas. Esta va a ser entonces un corazón con falla derecha. Entonces, el signo de McConnell va a consistir en una disminución en la contractilidad de, de las paredes del ventrículo derecho, es que respetan el ápice del ventrículo derecho. Entonces, eso nos va a hablar de dilatación del ventrículo, posiblemente de falla derecha, y fíjense que en esta imagen adicionalmente, recuerden en las primeras imágenes que veíamos que el septum, el ventrículo izquierdo usualmente empuja o digamos el llenado del ventrículo izquierdo, que es lo que es la interdependencia ventricular, hace el ventrículo izquierdo, hace que el septum se pegue o se vaya hacia la parte derecha del corazón. Cuando el ventrículo derecho va a estar dilatado, entonces va a suceder lo contrario y es lo que se llama como un movimiento paradójico del septum. Entonces, eso también se puede ver o se puede evaluar de manera cualitativa cuando estamos hablando de una falla derecha. Entonces acá se ve mejor. Entonces fíjense que el septum en vez de ir de izquierda a derecha, va a ir de derecha a izquierda. Y acá podemos observar, digamos, como el cambio en la proporción de los tamaños de las cavidades ventriculares. Entonces, mientras que el ventrículo, usualmente el ventrículo derecho debe ser más o menos un tercio del tamaño del ventrículo izquierdo, entonces acá vamos a ver unas cavidades derechas ampliamente dilatadas y que va a tener entonces el movimiento paradójico a nivel del septo interventricular. Entonces, y acá entonces podemos ver, por ejemplo, en casos de neurocirugía, que podemos ver entonces un embolismo aéreo. Entonces ahí uno lo que observa es, aquí lo que tenemos es una aurícula derecha dilatada, el ventrículo derecho dilatado, y estas como en copitos de nieve, imagen como en copitos de nieve que van a ser entonces las burbujas que están corriendo a través del corazón derecho. Entonces eso también nos va, y obviamente aquí vamos a ver la aurícula dilatada, el ventrículo dilatado, el movimiento del septum interventricular y el cambio de tamaño del ventrículo derecho comparado entonces con el ventrículo izquierdo. La disección aórtica, que digamos que puede ser otra causa que nos puede estar llevando el paciente entonces a la inestabilidad hemodinámica. Acá entonces lo que estamos viendo es un medio esofágico de la válvula aórtica en el eje largo. Y acá entonces lo que vamos a ver, este sería como el tracto de salida y todo esto sería la parte de la disección. Esta sería la visión en Doppler este sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo y esta sería toda el tracto de la disección de la aorta. Entonces, Hasta ahora solamente hemos hecho valoraciones subjetivas y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, que no se pongan a hacer fórmulas de mediciones del gasto cardíaco, que no se pongan a hacer mediciones de FEBI, que método de Simpson, que el TAPSE. Eso es muy bonito en la teoría. En la práctica realmente lo que funciona es qué es normal y eso que es normal, que yo ya me lo aprendí, qué es anormal. Estoy viendo hipovolemia, estoy viendo alteración contráctil, estoy viendo taponamiento, estoy viendo disfunción derecha, porque este es más grande el derecho que el izquierdo y me lo está aplastando. Fácil. Y hay choque porque pues al aplastar el izquierdo, uno, pues no se llena bien, entonces no va a tener buen volumen distólico. Y dos, si se agrandó y se dilató el derecho por un embolismo, pues tampoco hay precarga porque la obstructura pulmonar está tapada por trombos. Así es, mecánicamente hablando, eso ocurre así. Entonces, con la evaluación subjetiva, ustedes logran descartar el 80%, ¿sí? Casi un 85% de los problemas. Rápidamente, 5 minutos, hacen 3 4 ventanas de esas, pasan al trasgráfico y hacen eso. Y no tienen que hacer nada más. Ahora, no estoy viendo esas 4 cosas primeras que vi, ¿sí? Ahora me queda un 15 o 20%. Me voy entonces a esa ventana que dice Sandra, que es el eje largo del ventrículo izquierdo, y si logro ver una imagen parecida a eso, le pongo Doppler color y veo esa cosa que es anormal. Saben que los flujos son o azul o rojo, ¿sí?
y la sonda está realmente en la parte superior de la pantalla, que es el esófago, y el esófago detrás delante del esófago está la aurícula izquierda, y lo que está más alejado de la sonda es el ápex. O sea que todo flujo que se aleje de donde está la sonda, es decir, de la aurícula izquierda, allá arriba del techo de la aurícula izquierda, pues es un color azul. Y todo lo que se acerque hacia ahí, en el flujo de la sangre, es un color rojo. Y igualmente son flujos laminares, ¿sí? Porque no deben tener una obstrucción. Si yo veo ese pixelado que muestra al lado derecho de la pantalla, que es una mezcla casi verde de colores, rojo, amarillo, azul, porque hay un problema en una válvula, ¿sí? Y ese problema es, en ese caso, una insuficiencia, está devolviendo sangre de donde no tiene que devolverse. Entonces, ahí tengo un problema. Y si veo ese placo con esa aorta tan anormal, que es, obviamente no es un diámetro normal, pues yo tengo que hay entre mi 10% de los problemas de la disección aórtica, y ese muy seguramente es el origen de mi choque. ¿Listo? Sí. Listo. Y esta que digamos sería en el eje corto, que básicamente lo que vamos a identificar es el flat de disección. Entonces acá, esta sería digamos la aorta, este sería el lumen real y este sería el flat de disección. Que entonces ahí uno lo que hace es, pues después de ver esta imagen, es colocarle el Doppler color y ver entonces las diferencias en los colores, como para saber que hay que además del flujo turbulento, que efectivamente se trata de un flat de disección. Bueno, y este que sería entonces el shock obstructivo. Entonces acá sería en medio esofágico, 4 cámaras, acá está en zoom. Lo que vemos acá en esta parte sería entonces el derrame pericárdico, que entonces acá lo que tenemos que ver es cómo este derrame pericárdico constriñe el corazón derecho, sobre todo la aurícula derecha, condicionando entonces precisamente el shock obstructivo. Entonces, esa digamos que va a ser lo que vamos a ver en esta ventana, en esos estados de shock, y en este que sería en el transgástrico medio papilar, esta imagen que vemos acá, entonces va a corresponder toda a derrame pericárdico, que también entonces va a condicionar una limitación a nivel de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces eso sería básicamente lo que se ve en el shock obstructivo. Y en el tromboembolismo pulmonar, que básicamente incluso, bueno, además del aumento de tamaño de las cavidades derechas, sobre todo cuando se trata de un trombo agudo, lo que podemos ver y que está relacionado con el caso clínico que les mencioné al principio, son trombos intracavitarios, entonces ya sea a nivel de la aurícula, o esta imagen que da vueltas acá en el ventrículo derecho, que se trata entonces de un trombo a nivel de la cavidad del ventrículo derecho. Y que va a condicionar entonces toda la dilatación del ventrículo derecho, y que va a ser, digamos, como otra forma de observar el shock obstructivo. Pues entonces, eso digamos que a nivel cualitativo. Entonces, existe la posibilidad, o digamos, en la medida en que uno quiera y que tenga chance y que pueda también cuantificar todo lo que está viendo en el ecocardiograma, una de las cosas que uno puede hacer es evaluar entonces el gasto cardíaco del paciente utilizando entonces el ecocardiograma. Entonces, uno podría entonces mirando entonces el área por la ecuación de continuidad, medir el tracto de salida para mirar entonces el área seccional del tracto de salida, y mirar cuál va a ser entonces el tamaño, utilizando entonces otra medida que va a ser el BTI, que nos va a permitir entonces evaluar cuál es el volumen sistólico básicamente que sale del corazón con cada latido. Entonces acá uno lo que hace es medir entonces el tracto de salida, y luego entonces uno con Doppler pulsado. Entonces, de las cosas importantes del Doppler pulsado estas son imágenes con eco transtorácico, en el Doppler pulsado se tiene que hacer, entonces es porque tiene que ser, siempre digamos, el haz del Doppler tiene que ir en la dirección en que va la sangre. Entonces, hablamos con la doctora Caro hoy que idealmente tiene que ser desde la ventana transgástrica, para que entonces el Doppler pulsado tenga esta imagen de doble contorno, y que nos va a permitir evaluar más o menos cuál va a ser el gasto cardíaco del paciente. Incluso dentro de Yo los creo que, Sandra, eso
o sea, digamos cuando uno hace un POCUS por traje esofágico, que es este rescue del TA, es importante medir o recalcar que la valoración subjetiva de la valoración por ecodoppler es, digamos, el objetivo. Si yo me pongo con un paciente con 60-40 a buscar la medición del tracto de salida y después meternos en una ventana engorrosa que a veces los cardiólogos ni siquiera la pueden sacar, que es el trigástrico profundo, para hacer un BTI, pues va a complicar la vida y se pierde el objetivo, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí el objetivo no es hacer medición, aquí el objetivo es mirar la parte subjetiva, ¿sí? Mirar la parte subjetiva con el doble color, ¿listo? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan hoy, que es meter la sonda y en 5 a máximo 10 minutos saber si esta causa de inestabilidad y de hecho que la pude o no encontrar en el corazón. Sí, Acuérdense, el 80% de las causas cardíacas de choque se descartan con este examen, ¿sí? Y ese 10% restante prácticamente llega a ser un descarte, ¿listo? Entonces, no se pongan a complicarse la vida haciendo mediciones de tracto ni de BTI. Eso es muy bonito en la teoría, pero en la práctica, si el paciente tiene 60-40, el BTI va a estar mal, ¿sí? Si el paciente está choqueado, está con requerimiento vasopresor e inotrópico, el BTI va a estar mal. Déjenlo para después cuando termine la fase post-reanimación para terminar de cuadrar. Pero en ese momento crítico, no se pongan a perder tiempo haciendo mediciones de gasto cardíaco. Con la imagen subjetiva, la evaluación subjetiva, es suficiente. listo. Entonces, Sí, en ese sentido, lo último que nos queda, pues, o el último porcentaje que nos queda de las causas de inestabilidad, entonces serían digamos, los cambios, las causas valvulares, las causas de origen valvular. Entonces, iniciando con la válvula mitral, entonces sería la insuficiencia mitral. Tenemos algunas causas de insuficiencia mitral aguda, como por ejemplo la endocarditis, la ruptura de los músculos papilares y los pacientes con falla cardíaca aguda que empiezan a hacer insuficiencias funcionales que son severas. Y acá en este caso, entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en el medio esofágico, 4 cámaras o en el 2 cámaras y colocarle entonces el color a nivel de la válvula mitral. Entonces, así como solamente midiendo, o sea, haciendo una evaluación cualitativa, el cambio de color o del flujo o la dirección del flujo en la válvula. Entonces, miren, por ejemplo, acá cómo se pone esto acá que es gigante y que es de color amarillo, nos va a hablar no solamente de que se trata de una insuficiencia, sino que incluso nos permite valorar cuál va a ser entonces la severidad de la insuficiencia. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es hasta dónde llega el jet de la insuficiencia, que puede llegar hasta el techo de la aurícula izquierda o incluso puede tener flujo hasta las venas pulmonares. Y eso entonces de entrada nos va a hablar de que se trata de una insuficiencia mitral severa. Y hay algunos casos, acá tengo otra imagen, que la insuficiencia puede ser tan importante, a mí me quedó bien el video, que puede configurar incluso una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Que acá es, déjeme, a ver si se me... Pero básicamente entonces lo que dice es que el flujo regurgitante de la insuficiencia mitral se me va a ir entonces, o me va a tapar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso entonces también me va a afectar el gasto cardíaco. Que el flujo entonces va a ser turbulento y pues, o sea, se dice que cuando uno le hace el Doppler continuo, va a tener entonces esta imagen que se llama como una imagen de daga, y que también nos sirve para definir que se trata entonces de una insuficiencia mitral severa. En cuanto a la válvula aórtica, también entonces podemos tener casos de insuficiencia aórtica severa. Más o menos son los mismos, digamos, a nivel cualitativo, van a ser los mismos parámetros que vamos a revisar, así como con la mitral, que va a ser entonces el cuánto de todo el tracto de salida, el jet regurgitante, cuánto espacio ocupa, que si es más
del 65%, entonces se trata de de más del 50%, entonces se trata de una insuficiencia severa, hasta donde llega el jet regurgitante si toca entonces la pared, de la punta del ventrículo. Y hay otras medidas adicionales que ya son cuantitativas que también nos van a permitir, digamos, clasificar entonces la severidad de esa insuficiencia aórtica severa. Eso básicamente sería como a nivel cualitativo. Y bueno, esto que sería la evaluación de una válvula aórtica estenótica, que acá entonces así como rápidamente, esta sería el eje corto medio esofágico, que entonces acá lo que vamos a ver es una válvula que es trivalva, pero que tiene en las valvas van a estar ampliamente calcificadas y que eso van a condicionar, digamos, la estenosis. Las medidas cualitativas que se hacen de la estenosis aórtica, pues como para medir entonces el gradiente medio y el gradiente pico, y el área valvular que también nos va digamos, a decir si se trata efectivamente de una estenosis aórtica severa. Eso, digamos, como en cuanto a las causas valvulares, que ya tendríamos como todo lo que tiene que ver con las causas de la inestabilidad hemodinámica vistas desde el punto de vista del ecocardiograma. Estas son otras medidas adicionales que nos sirven para, digamos, cuantificar la falla derecha, que bueno, no me voy a detener mucho en ellas, pero básicamente el signo de McConnell, y hay otras que son con Doppler pulsado y Doppler continuo, que también nos van a permitir medir de manera indirecta cuál es la presión sistólica a nivel del ventrículo derecho, y que nos van a también hablar, el 60-60, que también nos puede hablar algo de la falla derecha. Entonces, ya como para terminar, el eco, este es un artículo que salió en 2019 en Anestesia Analgesia, que básicamente nos habla de cuál va a ser el protocolo de rescate para el eco transesofágico. Entonces, lo primero, ellos sí nos proponen como una secuencia un poquito más fácil de entender, que va a ser entonces el medio esofágico, 4 cámaras, el medio esofágico del tracto de salida en eje largo, el bicavo, el transgástrico en eje corto, y el aórtico. Nos dice entonces cuáles son las indicaciones que ya hablamos, y básicamente entonces lo que tenemos que en eventos de choque es mirar si se trata de un choque hipovolémico, distributivo, cardiogénico, y las otras causas adicionales que van a, digamos, matar al paciente rápidamente, que va a ser el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, que se va a hacer entonces con las ventanas torácicas, el embolismo pulmonar, si se trata entonces de un infarto por trastornos de la contractilidad, obstrucciones del tracto de salida, ya sea por insuficiencia aórtica severa, insuficiencia mitral severa, o por una miocardiopatía dilatada, la disección aórtica, o si se trata solamente de hipoxia. Y que eso entonces nos va a poder, digamos, establecer rutas de acción como para manejar al paciente. Entonces ya para darle como resolución al caso clínico, precisamente lo que hablaba el profe de las posiciones del paciente, esta era una paciente que tenía un trombo en la vena cava inferior y que le hicieron la nefrectomía, se le hicieron a través de una incisión de Chevron. Entonces la paciente iba más o menos como en decúbito lateral izquierdo. Cuando estaban haciendo la nefrectomía, perdieron el trombo en la vena cava inferior y la paciente entró en shock. En ese momento colocaron la sonda transesofágica y vieron esta imagen que va a ser el trombo, paso de la vena cava inferior y se encuentra acá entonces en la aurícula derecha. Este es el trombo que está ahí brincando de la aurícula al ventrículo izquierdo. Entonces, en ese momento, lo que tuvieron que hacer es llamar de urgencia al cirujano cardiovascular para que hicieran abrieron la aurícula para poder sacar hacer la trombectomía. El paciente estuvo en bomba más o menos en media hora, salió de bomba, hicieron la reanimación hidrostática del paciente, pasó a la UCI, no lo extubaron en ese momento, lo extubaron en la UCI y después de 12 días se fue para la casa. Entonces, esa digamos que es el caso clínico pues que quería presentarles. Y que de hecho quería contarles que de hecho en San Rafael cuando era R1 tuve un caso exactamente así, lo que pasa es que no tenía ni idea de qué era lo que estaba viendo, pero era también un paciente con un tumor de células renales que tenía invasión a la vena cava inferior, y el profe que estaba en ese momento pasó la sonda transesofágica y se veía la bolita brincando entonces en el ventrículo.
Desafortunadamente en ese momento el paciente pues no había disponibilidad de cirugía cardiovascular y en un momento vimos el trombo y en un momento ya no lo vimos, el paciente pasó a la UCI, pero a las pocas horas del posoperatorio falleció desafortunadamente. Pero sí, es, digamos, como eso ahí como un poquito de experiencia de cómo sí se puede utilizar el eco transesofágico en cirugía cardíaca como para identificar esas causas de inestabilidad. Y eso era lo que tenía para ustedes. Bueno, muchas gracias, Sandra. Está muy completo. Gracias a todos por escucharnos y si alguien tiene alguna duda o algo, algún aporte, pues nada, todo ellos. Si no, pues entonces feliz noche a todos. ¿Alguien tiene algo para aportar? Bueno, no siendo más, entonces muchas gracias a todos y felicitaciones.